Bienvenidos a Robertino Tarot. Lo que acabo de ver en estos últimos tiempos, que tiré las cartas para Boca, acaban de salir cosas que son increíbles, ¿no? O sea, desde energías muy negativas, pensar que Boca podía tener hecho algún tipo de maldición, energías de corte, pero están empezando a verse energías de gloria. Quédense hasta el final porque hoy vamos a sacar directamente la pregunta que todos se hacen. Queremos saber si tenemos la suerte, la gloria, la resistencia de que llegue la séptima, de poder obtener la Copa Libertadores de América de nuevo. La tuvimos muy cerca hace algunos años, venimos sin participar, hay un gran entusiasmo. Cuando uno mira por ahí como hoy, también la pequeña esperanza de Aranda, de ver a Pellegrino hoy en defensa también, jóvenes, gente con ganas, parece que el equipo estuviera motivado. Por supuesto que puede pasar cualquier cosa, y eso es lo que vamos a ver hoy acá con ustedes. Así que vamos a ver primero lo que es la fase de grupo, vamos a verlo en general, no voy a tirar los partidos, ya saben que yo después puedo hacer los partidos por separado cuando lo necesite, a veces por cábala no los hago, pero bueno, lo que vamos a ver es eso, vamos a ver primero cómo viene la fase de grupos. Ya sé que algunos me van a decir que también va a haber probablemente incorporaciones de si Boca pasa a la fase de grupos, pero yo voy a ver cómo viene igual la energía para Boca, y también quiero ver si esa maldición, si ese guaricho que tuvo Boca durante mucho tiempo se terminó. Eso es lo que voy a ver. Hay cosas que pueden haber influido en eso, que no las voy a hablar acá hoy, pero que pueden estar presentes en que eso esté por lo menos disminuido. Y síganme porque voy a hacer esta Copa Libertadores para Boca hasta el final. Así que vamos a ver ya mismo qué es lo que hay en este ciclo interno del club. Vamos a ver cómo viene primero esta fase de grupos y los primeros cruces. Vamos a ver qué pasa con la mística de Boca, que de a poco se está viendo, ¿no? Esa idea de lo que es Boca, que todos los hinchas conocen y esperan un equipo que los represente. Bueno, lo primero que se ve, me gusta de Úbeda. Hoy se vio también un Úbeda más maduro. La visión, y esta carta se lo digo porque tiene que ver con eso, tiene que ver con una gran preocupación con respecto al trabajo para los partidos internacionales. Esto está claramente que Boca tiene un enfoque en la Copa, en cómo hay que jugarla, y se está trabajando ese tema. Es muy serio y muy interesante esto. Vamos a ver qué hay, ilusiona realmente. Bueno, otro de los temas, el 6, tiene que ver con la salud del 6 de Basto, con los lesionados, con la recuperación de lesionados. Yo creo que es un tema que no se tomó en serio en el club. No puede ser que los jugadores de Boca jueguen 2 partidos y ya están lesionados siempre. Así que bueno, es algo que se le está poniendo empuje a mejorar la parte médica y la recuperación de las lesiones de los jugadores. Hay un jugador en especial que es el Rey de Oros, que es el cual está recuperando a nivel. Yo supongo que se trata de Paredes, ni siquiera lo voy a preguntar. Está jugando mejor, hoy por lo menos se lo vio más dispuesto en el poco tiempo que jugó. Los partidos de local, otra preocupación importante de Boca, el 4 es la casa de Boca, la Bombonera, y habla de los resultados de local. No se puede perder de local en esta fase de grupos. Y la última tiene que ver con la Reina de Copas, la Reina de Copas, que implica tener la idea de poder poner toda la emoción en el juego sin tener muchos amonestados, una cosa que yo, la verdad, ni lo hubiera tomado en cuenta. Pero bueno, no tengo ningún arcano mayor que me indique el resultado. Me está explicando a qué se dedica Boca en este momento, en qué está enfocado. Pero yo voy a tener que hacer la pregunta que todos están esperando. Quiero saber si Boca va a pasar con tranquilidad esta fase de grupos. Voy a hacer una pregunta general porque en este video lo que quiero ver es eso. Quiero ver si Boca podría tener la séptima.
ánimo, hay muy buen ánimo, no los deja dormir, hay mucha ansiedad con respecto a la Copa, a la fase de grupo, ya quieren todos estar jugando, hay algunos jugadores afectados, algunos tienen miedo de que baje este nivel, quieren arrancar ya, y la respuesta es que Boca sale equilibrado en la fase de grupo, pero esto no es suficiente, es un arcano mayor, pero no me contesta, me dice, mira, Boca va a estar bien posicionado. Yo quiero saber, y pido una contestación, si Boca va a superar esta etapa de grupos con las energías que tiene en este momento el equipo. Sale que está difícil, también no me quiere contestar las cartas, quiero otro arcano mayor. ¿Sí o no? No quiero dudas. Bueno, sí, me sale la emperatriz finalmente, sale que Boca va a tener problemas. O sea, acá estamos viendo, y se los voy a decir muy claramente, recuerden lo que salen en mis lecturas, porque después de mucho tiempo se empiezan a cumplir y la gente por ahí no recuerda el video que vio. Yo se los voy a decir claro, hay un empate acá y hay una derrota. Eso es lo que veo en la fase de grupos. Por eso las cartas me estaban avisando, mirá, sale complicado. Esta es una carta de posicionamiento, significa un 0-0, un 1-1. Hay algún partido en el que se empata y una derrota de Boca también para estos partidos. O sea, no la va a tener fácil en la fase de grupo, no es que Boca gana todos los partidos caminando. Hay derrota, hay empate, pero finalmente Boca se clasifica, que es lo que yo quería saber, por eso seguía pidiendo, me sale la emperatriz, no solo se clasifica, sino que la emperatriz me indica que Boca va a tener un juego bueno, un buen juego a relación de lo que lo estamos viendo, o sea, lo que puede ser eso para los hinchas de Boca, ¿no? Tanto que están esperando ver al equipo que los represente. Eso es lo que hay en la fase de grupos, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora voy a preguntar por lo que es el clima interno del club, la armonía, el conflicto, las situaciones con la dirigencia, las situaciones que tienen que ver también con algunas macumbas, ¿no? que yo sentí en algún momento, y hay un video, lo pueden ver, sobre las influencias negativas que tuvo Boca en todo este tiempo. Quiero ver cómo está esa parte espiritual de Boca y también la interacción con el hincha, que es la base también de Boca. Boca no es solo el equipo, sino todo lo que tiene atrás. Voy a ver 5 cartas, a ver si voy a ver un arcano mayor, si eso está bien. Sale que no hay ganas de pelear en Boca, hay mucha tristeza por las cosas que no se dieron. Me parece un bueno que se reconozca la tristeza. Es un nuevo comienzo. Sale la gente con una energía suave, tranquila. Bueno, vamos a ver, saqué 2 cartas. El carro del triunfo, esta ni siquiera importa. Así que bueno, en esto de lo que podían ser las energías negativas de Boca, que nos estuvieron recorriendo estos últimos 2-3 años, hay un éxito total. Yo sé por qué pasó esto, pero no es un tema para hablar acá, porque es muy largo y parece de ciencia ficción. Pero, bueno, parece que Boca retiró toda esa mala onda que había, no solamente porque hayan hecho algo, sino que recuerden que hay ciertos países en Latinoamérica que ya no tienen la misma gente comandándolos. Eso es lo único que les voy a decir, y es lo que está acá. Vamos a ver ya mismo lo que todos ustedes quieren saber. Recuerden, ya se los digo como les digo siempre, recuerden que aquí, o sea, hace falta que se sientan, que me cuenten cómo se sienten ustedes, cómo ven este año de Boca, y por supuesto les voy a pedir como siempre que se suscriban y que comenten, que me digan en los comentarios cuáles son los pálpitos de ustedes para esta primera fase y en general para esta Copa Libertadores de América. Si Boca puede tener finalmente la 7ª Copa Libertadores, si puede ganar la Copa Libertadores de América Boca. Vamos a ver ahora, me tiene medio nervioso esta parte, vamos a ver si es positiva y quiero saber si Boca, con estas energías, con este papel, con Aranda por ahí, con Pellegrino, con jugadores, también con Bray, que hoy realmente atajó muy bien, esa esperanza que hay atrás, esos jóvenes que también impulsan al equipo, más los jugadores que se incorporaron. Vamos a ver si este Boca es posible que sea el campeón de la Copa Libertadores de América 2026. Sale gran capacidad para los torneos internacionales. ¿Se acuerdan que esta carta tenía que ver
con el extranjero, con trabajar en el extranjero, esta es la buena, es la de las emociones con respecto a la competencia internacional para Boca. Vamos a ver qué más sale. Fíjense, ¿qué piensan ustedes que es esto? ¿Los voy a hacer trabajar de tarotista? Es la carta del sol, es la carta que nos indica que sí, que Boca tiene grandes posibilidades de ser el campeón de la edición 2026 de la Copa Libertadores de América. Muchas gracias, nada más.